Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú eres el que produce los milagros. Tú eres el que transforma. Tú eres el que obra en el corazón de cada una de nosotras. Haz lo que solo tú sabes hacer, Señor. Yo me escondo detrás de ti y te prometo, Dios, que toda la gloria es tuya. Amén y amén. Bueno, chicas, voy a hablarles en esta mañana acerca de una emoción que a lo largo de mi vida se ha convertido en mi gran batalla. Voy a hablarles del temor, de cómo en el transcurso de mi caminar con Dios he tenido episodios, momentos donde me he sentido bloqueada, anulada, paralizada por el temor. Pero cómo he aprendido a dar pasos de confianza en Dios. Cómo poco a poco he aprendido a creerle a mi Dios, a no dejarme gobernar por el temor y a cada vez agarrarme más de su mano. Así que les voy a hablar mucho de lo que en esta temporada de mi vida he estado aprendiendo. Quiero empezar haciéndoles una pregunta y es: ¿cuántas aquí batallan con el temor? Primero. Ok. Si ese temor con el que batallas, esa emoción, no existiera, ¿qué harías? ¿Qué te atreverías a hacer? ¿Qué lograrías? ¿Con qué te atreverías a soñar? Si eso pensamiento rumiante, como nos enseñó ayer Nati, producido por el temor, no existiera en tu mente, ¿a dónde estarías? ¿Qué hubieras conquistado o qué hubieras logrado? Cierto que mucho que pensar. Quizá algunas se arriesgarían o se atreverían a montar esa empresa que tanto desean, a emprender y no pensar en algo pequeño, sino porque algo grande. Quizá muchas se atreverían a dar al paso para tener una familia. Quizás otras harían ese viaje o harías esa especialización o qué sé yo. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque el temor nos mantiene esclavas. Es como si nos colocaran un cepo en los pies y no nos dejara avanzar. Te voy a definir rápidamente qué dice clínicamente el temor, y dice que es una emoción, es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener implicaciones para la salud física. Por eso las manifestaciones como sudor, se dilata la pupila, puede estar acompañada por manifestaciones físicas como sudoración, tensión muscular. El temor se origina en un área del cerebro llamada amígdala, que juega un papel crucial en el procesamiento de las emociones y la respuesta al estrés. Dice que cuando se percibe una amenaza, la amígdala se activa y envía señales a otras en posible acción de defensa. En términos clínicos, el temor puede ser una respuesta adaptativa a situaciones de peligro. Es decir, es una emoción que de alguna manera se convierte en una alerta para protegernos. Clínicamente hablando, del temor del que yo te vengo a hablar, este temor es real cuando viene seguido viene de una respuesta a un estímulo. Del temor que yo te quiero hablar, según la psicología, hay dos tipos de temor: el temor real, el temor irreal. El irreal es ese que viene como producto de un pensamiento, como producto de situaciones o traumas, y que existe aquí y que nos paraliza, nos bloquea, nos limita. De ese quiero hablarte, de ese he tenido yo que aprender de la mano de mi Señor a no dejarme llevar por Él y a creerle más a las promesas de Dios. Y quiero empezar colocando el piso de esta enseñanza, y es en Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Te acabo de dar el significado clínico, y por supuesto es más profundo, porque soy psicóloga de corazón, pero no de profesión. Todavía creo que puedo estudiarla. Y la Biblia dice que el temor
es un espíritu que nos lleva a esclavitud. Pero me llama la atención cuando dice para volver otra vez al temor. Es como si de ahí hubiéramos salido, como si de ahí Dios nos hubiera sacado. Y ya no vivimos, cuando recibimos al Señor, ya no vivimos gobernados por el temor, sino por un espíritu de adopción. ¿Qué pasa cuando tenemos miedos? ¿Cómo nos sentimos? Ayúdeme a alguien. Cuando tenemos temor, ¿nos sentimos paralizados, desprotegidas, inseguras, como si nadie tuviera quien te defendiera? Puede doler el estómago, pero es esa sensación de soledad, de que puedes tener a tu esposo, que puedes saber que tienes a Dios, pero es esa sensación como de abandono, como de que estoy sola, ¿quién me puede ayudar? Aunque puedas estar rodeada de gente. Ese es un espíritu de orfandad. Y ahí nace el temor. No sé cómo pudo haber sido tu situación. Quizá creciste en un hogar donde no tuviste un padre, o estuvo, pero no estuvo presente. Y creciste con esa sensación de soledad, de abandono, de que te sientes desprotegida. Quizá esa pudo haber sido una raíz del temor. El temor está ligado a la orfandad. Y lo primero que yo quiero hoy establecer en esta enseñanza es que tú y yo somos hijas. Y puede ser algo que escuchemos muchísimo. La pregunta es si realmente lo creemos. Porque cuando tenemos clara nuestra identidad, entonces nos sentimos seguras y sabemos quién es nuestro Padre. Y caminas, puede que el temor venga, porque el temor nunca se va a ir, porque viene como respuesta a estímulos en nuestro pensamiento o situaciones reales, pero no nos domina, no nos gobierna. Entonces, el espíritu de orfandad es ese que en este tiempo o siempre ha querido tomar el corazón de los hijos de Dios para hacernos dudar de sus promesas, para hacernos creer que Dios no nos ama. Por eso puede haber mucha gente sirviéndole a Dios y sintiéndose esclavas. Pueden haber muchas personas predicando la palabra de Dios en iglesias, líderes, y sintiéndose huérfanos, porque no hay una identidad clara, y yo te puedo hablar de eso. Y entonces por eso es que uno se esmera tanto por hacer y hacer y hacer, para que te reconozcan y puedas decir: wow, lo hice bien, me siento hija. Dios no te ama por lo que haces, Dios te ama por quien eres. Llegué muy joven al evangelio, y gracias a Dios, porque fue justo a tiempo. Pero llegué con insanidades en mi corazón, pero con máscaras, porque pueden pasar dos cosas. El temor te lleva a ponerte una máscara de que te crees la ruda, como un mecanismo de defensa, o puede ser de ese tipo de personas que todo el tiempo viven temerosas. Pues yo escogí ponerme la máscara y trataba de llenar los vacíos de mi corazón sirviendo y haciendo, y por dentro me sentía huérfana y trataba de comprar el amor de Dios a través de lo que hacía, hasta que un día Dios me dijo: no, y si el ministerio se va a convertir en tu ídolo, entonces te lo quito. Y ahí fue donde dije: no, Señor. Y aprendí a caminar como hija. Y he aprendido a caminar en mi identidad con Dios cada día. Soy tu hija, tú me amas. Es algo que me repito, porque el enemigo te va a querer recordar, o va a querer hacerte creer que no tienes un padre. Sí tenemos un padre que dio su vida por ti, la dio por mí, que ha estado, que estará y que permanecerá. Así que lo primero que quiero recordarte es que eres hija de Dios y que nadie te haga dudar de eso. Amén. Y voy rápidamente a una historia dentro de la palabra, donde un hombre conforme al corazón de Dios vivió una situación, muchas, pero te quiero enfatizar en una, y es acerca de David. Un hombre que la Biblia llama un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que venció gigantes, pero que vivió situaciones de temor que lo llevaron a la parálisis completa.
y está en el libro de Primera de Samuel 21 del 10 al 15. Voy a leerlo rápido. Dice: sin pérdida de tiempo reanudó la marcha huyendo de Saúl. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y llegó ante el rey Aquis de Gat. Pero los funcionarios de aquí no estaban contentos con la presencia de David. ¿No es este el caudillo de Israel?, preguntaban. David oyó estos comentarios y tuvo miedo. ¿Qué tuvo David? Miedo. Le voy a resumir la historia. Resulta que David estaba huyendo de Saúl. Ya había matado el gigante. Y resulta que Saúl tuvo celos de David. Otra emoción tóxica, los celos. Dice que él sintió celos en su corazón y empezó a perseguirlo para matarlo. Por supuesto, si hay una amenaza de muerte, ¿qué viene? Temor. Entonces David huyó y se presenta donde el rey de Gat para buscar ayuda. Y resulta que fue como a murmurar de él, y al verse expuesto y tener temor que le hicieran daño, empezó a fingir que estaba loco. Ahí está en la Biblia. Dice que empezó a rasgar las paredes, que dejaba caer saliva, baba sobre su boca, para poder mostrarse como loco y huir. Imagínate el nivel de miedo que pudo haber tenido David. Dijo: de aquí no salgo bien librado, lo que sea tengo que hacer. ¿Cuántas veces el temor nos lleva a tomar decisiones quizás incorrectas? A él le funcionó, porque estaba peleando por su vida y le funcionó. Pero ¿cuántas veces tú y yo podemos tomar decisiones basadas en el temor y nos llevan a cometer errores? Entonces David estaba huyendo de Saúl. Él era el que lo intimidaba. Yo hoy te quiero preguntar: ¿quién es tu Saúl? ¿Cómo se llama tu Saúl? ¿Un diagnóstico médico? ¿Una sentencia de divorcio? Quizá una sentencia de que te van a quitar la casa. ¿Quién es tu Saúl en este momento? Ese que te atemoriza, ese que te paraliza, ese que bloquea tu mente. Pues yo quiero decirte que Dios es más grande que esos Saúl. Dios es más grande que esos Saúl. Entonces, ¿qué pasa dentro de la historia? David sale de ahí, se finge estar loco y entró ¿a dónde? A una cueva. Entró a la cueva de Adulam. Este hombre desesperado, a lo mejor recordando cómo lo aplaudía el pueblo por haber matado al gigante, viéndose solo, con una sentencia de muerte. Tenía que esconderse y encontró un refugio. Las cuevas son esos lugares que podemos tomarlo desde dos perspectivas. La primera son esos lugares donde nos escondemos cuando tenemos miedo, donde buscamos así, esos lugares oscuros donde buscamos que nadie nos vea, donde decimos: no soy capaz de cumplir con ese trabajo, y cerramos la puerta. No soy capaz de criar a mis hijos. No voy a poder con este matrimonio. No voy a poder con este nuevo proyecto. Y nos escondemos acá atrás, por acá, para que nadie nos vea. O nos escondemos también en nuestro trabajo. Nos refugiamos en cosas para que el temor, nadie se dé cuenta que tenemos temor. Nos refugiamos en nuestros hogares. Así como yo te dije al principio, poniéndonos máscaras. Pero por dentro estamos temblando de miedo. Y entonces nos escondemos dentro de la cueva. Y ahí empieza a castrarse el propósito de Dios. Ahí es donde el enemigo te dice: no vas a poder. Fulanita es mejor que tú. Mírala, tiene más talentos, tiene más dones. Tú sabes que yo me creía la mentira de que yo no tenía dones ni talentos. Y admiraba a los de otros. Además que soy pésima con cosas de las manos, entonces como que siempre lo asociaba así. No me pongan a cortar, no me pongan a hacer un lazo, por favor. No me pongan a
hacer una tarea creativa. No, no, no. Y siempre decía, fulana es mejor, sutana es mejor. Yo no puedo, yo no soy tan talentosa. Y yo misma me encerré en una cueva. O la cueva, espérame un segundito. Bueno, ¿de qué sirve el ejercicio? O la cueva se puede convertir en un refugio donde te encuentras con Dios. Adulán significa refugio de Dios. No es el lugar donde Dios quiere que estés, porque de la cueva hay que salir. Pero tú decides o eliges si en tiempos de temor te refugias en tus propios miedos, creyéndole la voz y la mentira al enemigo, o te refugias en Dios, donde encuentras fortaleza y Él te equipa y Él te derrama de su gracia. Son dos cosas diferentes. David entró buscando una cueva donde esconderse, y Dios le dio una cueva donde lo formó. ¿Qué vas a hacer de tu cueva? El lugar donde te escondes y te hundes y dejas que el enemigo te ponga el pie. Yo me cansé de que el diablo me pusiera el pie. O te refugias en la gracia de Dios, en esa que te abraza cuando tienes miedo. Porque yo muchas veces le decía, Señor, tengo miedo, tengo terror de que esto pase con mi hijo. Me aterra lo que está ocurriendo. Pero su gracia me abrazaba y me decía, yo me perfecciono en tu debilidad. Su gracia, no importa qué posición tengas dentro del ministerio, somos humanos. David había vencido un gigante de la opresión, había liberado al pueblo de la opresión de un gigante. Era el gigante y los que lo custodiaban a él. Y duraron días el gigante intimidando al pueblo. Esa es la estrategia del enemigo siempre, intimidación. Y de ahí entonces viene el temor, por escuchar las mentiras del enemigo. David pasó de la valentía extrema a un temor descontrolado. Y eso nos puede ocurrir a nosotras. No importa las victorias que hayamos tenido antes, no significa, pero ¿qué van a decir? Que digan lo que tengan que decir. Yo me refugio en la gracia de mi Dios. Es buscar ayuda para aprender a gestionar las emociones. ¿Por qué no tocar la puerta donde un pastor, donde un mentor, y si es necesario buscar una ayuda clínica, hacerlo? ¿Por qué negarnos a esa posibilidad? Entonces, para continuar con la cueva, en la cueva de Adulam, David no estaba solo. David se fue a esconder, el hombre no quería saber de nadie, y resulta que en la cueva llegó la familia y le llegó un combo, hablando a lo barranquillero, un combo de gente bien particular. ¿Quiénes estuvieron en la cueva? Dice la palabra que llegaron los afligidos. Y la palabra afligido viene del hebreo mastok, que significa angustia, persona oprimida. Imagínate, el hombre estaba enrollado porque lo estaban buscando, y le llega uno que también está oprimido. Llegan los endeudados, viene del hebreo nasha, creo que así se pronuncia. Dice que apremiados por préstamos. ¿Cuántas veces las presiones financieras no nos llevan al punto de querer enloquecer? Amargados de espíritu, del hebreo mar, que significa amargura. Este tipo de personas llegaron a apoyar y acompañar a David. Entraron buscando refugio. ¿Dentro de cuál de estos tres te encuentras tú? ¿Dentro de las que tienen amargura en su corazón? Por dolores no resueltos en el alma, por faltas de perdón, por tristezas.
los oprimidos, afligidos por las situaciones, por las mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el lugar de ellos, buscando una cueva donde desesperadamente esconderme? Quizá te has refugiado por años, y esa cueva ya tiene telarañas, y Dios está tocando la puerta para sacarte de ahí. David quería seguramente estar solo, pero Dios tenía un propósito con ese grupo de personas. Ellos se veían así, pero ya Dios los estaba viendo de otra forma. Tú te ves quizá en este tiempo afligida, angustiada, llena de temor, pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo lo que Él ya hizo, si tú se lo permites. Dios está viendo el producto terminado. Él no está viendo una mujer amargada. Él está viendo una mujer que perdona, que ama, que brinda gozo, que brinda esperanza. Una mujer que se alegra, que sonríe. Quizá tú te estás viendo endeudada, sin recursos. Quizá naciste en un hogar con recursos limitados y dices, esto es lo que me espera a mí. Mis padres no estudiaron, mis hermanos no estudiaron, yo no estudié. Esto es lo que me espera a mí. Pero Dios no te ve así, porque en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Y Él ve que ya Él te bendijo. El tema es que tenemos que creerlo. Él ve que tú puedes accesar a esos recursos que Él te entregó a través de la fe. Y ponerte en la brecha y parar y cortar, porque te escogió a ti para cortar maldiciones generacionales. Aquí muchas son punta de lanza en su generación. Y ¿sabes qué? Romper brecha duele y cuesta. Pero si lo tengo que hacer por mis hijos, no me importa, pero lo hago. ¿En cuál de esto estás tú? Persona oprimida, triste. Continuando con la cueva, te voy a dar 3 estrategias para salir de ella, porque no es quedarnos ahí. La primera es ese lugar de refugio donde aprendo a depender de Dios. David le dijo al rey, cuando le llegaron sus padres, le dijo que si podían quedarse con sus padres, porque temía por su vida. Y le dijo una frase, y la pueden leer en el libro de Samuel. Le dijo, hasta que Dios me diga qué hacer. David no tenía idea qué iba a ocurrir con él. Lo único que él tenía claro era que iba a depender de Dios. ¿En cuánto está nuestro nivel de dependencia en Dios? Ayer el pastor decía que cuando nosotros soltamos, ¿Dios qué? Agarra. Y a veces no queremos soltar porque nos genera temor soltar el control. Pero es una mentira, no tenemos el control de nada. Y ahí te quiero hablar un poquito de mí. Soy mamá de 2, un jovencito ya adolescente de 15 y una niña de 9. Las que me conocen a través de lo que Dios he compartido con ustedes y Dios me ha regalado como mamá de hijo de un adolescente. Yo digo que la adolescencia, como siempre digo, me pegó más duro a mí que a él. Pero Dani desde los 3 años fue diagnosticado con TDAH. Y las que saben qué es un trastorno a nivel de neurodesarrollo. Y para muchos es un niño hiperactivo. Era porque ya está, obviamente ya regula un poco más su conducta. Pero lo que no se sabe es lo que se vive al interior de las casas con niños que tienen diagnósticos como estos. ¿Hay alguna mamá que me entienda? Muchas notas en el colegio. Tu corazón de mamá se arruga al saber que tú crees que tu hijo no da la talla,
que tu hijo no se adapta socialmente. Muchos niños tranquilos y él era el resorte. Por todos lados. Una crianza en la infancia compleja. Yo sentí que tuve un adolescente desde el día 1, desde el primer año. Por eso le he sentido larga. Porque además es un niño con una voluntad firme. Y todo esto generó en mí temores. En algún momento me negué, no sabía, después tuve que empezar a involucrarme con lo que es ese tipo de diagnóstico y de qué manera tenía que hacerlo, pues ayudar en la dinámica de mi casa, para que fuera un poco más fácil y yo poder ayudar a mi hijo, porque no sabía cómo, no tenía ni idea cómo. Saber que este tipo de niños, el hablarle 5 cosas es no entender nada. Y que yo tenía que ir una al tiempo. Y yo que soy colérica, lávate los dientes, cepíllate, pregna la cama, y Dani se quedaba así, no hacía nada. Y yo decía, este niño no me obedece. Y la frustración en mi corazón de saber que tenía, además entonces le puse un rótulo que decía desobediente. Empieza la etapa de la infancia, luego llega la adolescencia, donde en este tipo de niños se exacerba, no sé si es el término correcto, un poco más por los cambios hormonales y por el trastorno que hay, pues son niños impulsivos, actúan más que todo como por impulso. Estoy hablando de lo que dice la ciencia porque yo creo que mi hijo es un niño dirigido por el Espíritu Santo y que lo gobiernan los frutos del Espíritu. Pero era lo que me decían. Y claro que sí, se hizo complicada la situación. Pero Dani siempre le ha gustado el fútbol. Desde los 3 años entendimos o encontramos eso que nos ayudaba a canalizar su energía. Y encontramos un aliado. Y Dani desde los 5 años me decía, mamá, cuando esté grande no voy a estar en casa. Porque yo le decía, prométeme que a los 16 años vamos a dormir juntos como te estoy durmiendo ahora. Y me dice, acuérdate que yo no voy a estar en casa porque voy a estar jugando por diferentes partes del mundo. 5 años. Y yo, como María, guardando las cosas en mi corazón o haciéndome la loca. Llega el tiempo, este año, arranca el 1 de enero, los días de oración que tuvimos, y Dios me dijo, llegó el momento. Yo decía, ¿cómo? Si ha sido un año durísimo. El año pasado fue duro y yo me daba latigazos porque decía, no sé ser mamá. No lo entiendo y él no me entiende. Y de aquí ustedes saben que nació esto, la guía de oración. Y se presenta la oportunidad, es su sueño. ¿Qué creen que tuvimos que hacer mi esposo y yo? Vamos a apoyarlos. Y no sé si está la foto por ahí, Juli. La primera foto, el día que lo dejamos en Cartagena, porque se le abrieron las puertas para ir a jugar en Cartagena con un equipo, un jovencito de 14 años, donde semanas y meses atrás había tenido una batalla con él durísima por sus amistades y por cosas que lo jalan del mundo, porque yo no te puedo decir que mi hijo no tiene tentaciones, las tiene como cualquier joven. Y me aterraba que lo fuera a perder. Y la oración, su palabra se convirtieron en mi refugio. Y ahí encontré las estrategias para pelear por mi hijo. Ese día, ahí yo estaba de pie, pero por dentro era un papel. Porque no se imaginan el miedo que yo tenía de decir, voy a dejar a mi hijo hoy en otra ciudad. Solo. Yo decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Yo pensé que era como a los 18 por ahí, que ya estuviera más maduro. Y listo, Dani se le abren las puertas, lo dejo instalado allá y empieza un proceso en el que yo diariamente le decía, Señor, tengo miedo de perderlo. Y si se porta mal, y si salen amistades que él no va a poder
porque la presión social es de las cosas que me tocaba estarle. Mira, no cedas ante la presión y todo esto. ¿Y si la droga? ¿Y si el alcohol? ¿Qué hago, Dios? Y de pronto dormíamos y yo levantaba a mi esposo en la madrugada y le decía, Tavo, ¿y el qué te pasó? Y yo, Tavo, ¿y si Daniel esto? Y él me dice, Nubia, duerme. Y yo decía, no puedo. Me duele saber que no tengo a mi hijo aquí. Y Dios me decía, confía. Y yo le decía, no sé, no puedo. Yo sentí como cuando estás en una plataforma y literalmente se abren dos y caes. No tuve de dónde agarrarme. No tenía de dónde agarrarme. Lo que a él le ha ocurrido es algo bueno y yo me alegro porque es su sueño. Pero les estoy contando desde mi perspectiva, porque yo no quiero hacer que esto se vea como algo malo, es algo bueno. Pero desde mi perspectiva de mamá, como el temor me tenía bloqueada y me sentía mala mamá. Yo duré semanas sin hacer nada en la casa, sin incluso poder, en mi agenda ministerial estaba bloqueada. Y hablé con la psicóloga y le dije, me siento mala mamá si sigo mi vida adelante. Y ella me decía, no, él está feliz, tranquila. Sigue haciendo lo que te gusta hacer, empieza a invertir ese tiempo en otra cosa. Y empecé a buscar ayuda, porque sola no podía. Y mi esposo y yo orando por él. Y bueno, aprendiendo a cómo no desconectarme de él teniéndolo lejos. Porque también estoy en eso. Aprendiendo cómo mi familia no se va a desmembrar. Y todas esas cosas pasaban por mi mente. La nena menor lloraba y decía, ¿por qué mi hermano se tiene que ir? Me hace falta. Celia me llamaba del colegio. Nubi vi que llegó llorando. Le hace falta a su hermano. Y yo, ay Señor, estoy contenta, pero ¿qué hago? Esto es muy duro. Y entonces buscando estrategias para visitarlo. Semanalmente estamos allá. Lo llamo diariamente, videollamadas, todo. Y sí estoy feliz por mi hijo. Pero te hablo de cómo pasé del temor, cómo he venido pasando del temor a la confianza. ¿Hay otra foto? Juli. Esta foto no se ve nada agradable. Es una mota de cabello. Pero así se vio el estrés y el temor en mí. Todavía es la hora y apenas me está saliendo cabello aquí. Cada lavada de cabello se me caía así. Y si se dan cuenta, soy de poquito cabello y delgadito. Y cada lavada de cabello y cada peinada era así, cayéndose. Así se vio el temor en mi vida. Mi cuerpo estaba colapsando. Soy de contextura delgada y me bajé mucho más. Porque estaba permitiendo que el control me dominara. Y porque me robó completamente la confianza en Dios, haciéndome creer que yo podía hacer más por mi hijo. Dios es el que realmente lo cuida. Mis ojos no están en todos lados, los de Dios sí. Él cuida de mi hijo, porque es que también es su hijo. Y la palabra que cada día me repetía es: yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Y hice de mi cueva un lugar donde aprendí a descansar. Y yo dije, esto no puedo, esto no me va a consumir. Y ahí, en mis tiempos con Dios, me encerraba. Y hay una alabanza que decía: mi Dios es más grande, grande. Y yo la gritaba: más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Y yo la gritaba para que mi alma escuchara que el temor es más grande, que Dios es más grande que el temor. Que Dios es más grande que el temor. Y cada día me la repito. Ha hecho parte de este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la adoración es un alma de guerra, donde tu alma encuentra reposo, donde tu alma encuentra refugio, donde tu alma encuentra paz. Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor,
más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Que el infierno escuche que nuestro Dios es más grande. Fuerte. Que todos aquellos espíritus de miedo, angustia que te han hablado y susurrado, escuchen que tu Dios y mi Dios es más grande. Adoro su nombre. Ahí me refugié en mi Señor. Y ahí he venido caminando cada día en confianza en Dios. Que tengo días donde Dios, sintiera como si echara para atrás, pero vuelvo otra vez. Yo confío en ti, Dios, porque hay una promesa sobre mi casa. Porque tú me has prometido que lo guardarás y lo cuidarás, que nos guardarás. Entonces yo confío en ti. El primer paso para salir de la cueva, dependencia de Dios. El segundo, obediencia. Y el último, elige salir de la cueva. Porque es una decisión que solamente puedes tomar tú. El profeta le dijo: sal de ahí, David, y vete a Judá. Sal de ahí, David. Ya es tiempo de salir. Y hoy Dios le dice a alguien: es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Es tiempo de volver a soñar. Es tiempo de volver a creer. Es tiempo de emprender. Es tiempo de soñar. Y si vas a soñar, exagera, como dicen por ahí. Es tiempo de creerle a Dios. Sal de la cueva. Ya no más amargados de espíritu. Ya no más tristeza. Ya no más miedo. Tiempo de alegría, de gozo, pero es una elección. Es una decisión personal. Cada día da pasos donde decidas salir. Porque este es tu tiempo, mujer. Este es tu tiempo. ¿Cómo sé que es mi tiempo, Nubia? Porque tú con Dios eligen cuál será su mejor temporada. Eres tú, no lo que el enemigo diga. Lo que tú decidas creerle a Dios, esa será tu mejor temporada. Levanta tus manos. Bendiciones, quiero darte gracias por haber llegado al final de esta palabra que estoy seguro te bendijo, y quiero pedirte que la compartas con alguien más. Segundo, que te inscribas en el botón de suscripción si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube. Y tercero, quiero invitarte a que nos ayudes a seguir expandiendo esta programación, esta palabra por todo el mundo, pues es la palabra la que bendice, la que sana, libera y prospera. Así que si quieres ayudarnos, te invito a que des una semilla de fe en nuestro código QR o entra al link de nuestra página Donaciones para que así podamos bendecir a miles de familias en la tierra. Eres uno de aquellos que eres bendecido para bendecir.